Bienvenidos a esta presentación sobre teoría del comportamiento o teoría conductual. Nosotros somos el equipo 30, conformado por mí, Fermín Martínez, Melina Fernández, Jimena Fernández y Pedro Sabatiel. En este caso, nosotros vamos a hablar de los enfoques de Chris Argyris y David McClelland. A continuación, en este pequeño índice que hemos preparado para ustedes, vamos a ver cómo se va a estructurar la presentación. En primer lugar, tenemos la introducción, que es esto que estoy haciendo yo, con una pequeña definición de lo que es la teoría conductual. En segundo lugar, Melina Fernández va a hablar de la teoría de la madurez propuesta por Chris Argyris. En tercer lugar, Jimena Fernández les va a hablar sobre la teoría de las necesidades de McClelland. Y por último, nuestro compañero Pedro va a dar un encierre o conclusión a la presentación. Bien, la idea en esta pequeña introducción es definir qué es lo que es la teoría conductual, decir quién fue David McClelland, quién fue Chris Argyris y introducirlos a las ideas que proponen. Bien, la teoría conductual es un enfoque que se centra en comprender el comportamiento humano en las organizaciones y cómo éste afecta al rendimiento y a la eficacia de las mismas. El enfoque conductual de la administración llega un poco más allá de lo que es la visión mecánica del trabajo que tenían los pensadores tradicionales. ¿Por qué? Subraya la importancia de la dinámica de grupo, las complejas motivaciones humanas y el estilo de liderazgo del gerente. Además, hace hincapié en las necesidades sociales y económicas de los empleados y en la influencia que ejerce el entorno social de la organización en la calidad y cantidad de trabajo que producen. Los supuestos básicos de la teoría conductual son que los empleados son motivados por sus necesidades sociales y ellos obtienen un sentido de identidad en razón de las sociedades que establecen entre sí. Otro de los supuestos es que los empleados responden más a las fuerzas sociales que ejercen sus compañeros que a las reglas o incentivos económicos que puede llegarle a proponer la gerencia. Es más probable que los empleados respondan a los gerentes que les ayudan a satisfacer sus necesidades que aquellos que no les dan tanto importancia a lo que ellos requieren. Y por último, los gerentes deben hacer participar a los subordinados en la coordinación del trabajo para incrementar la eficiencia. Ya habiendo definido de manera bastante resumida qué es la teoría de comportamiento conductual, vamos a enfocarnos en los autores de los que vamos a hablar. McClelland es conocido por su teoría de las necesidades, la cual se centra en tres necesidades motivacionales básicas: logro, afiliación y poder. McClelland nació en 1917 en Nueva York y obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Yale. También se desempeñó como profesor en la Universidad de Harvard. Sus ideas han influido significativamente en la gestión empresarial y han sido aplicadas en todo el mundo. En cuanto a Chris Argyris, nació en 1923 en Nueva Jersey y fue un destacado teórico de la administración y profesor de la Universidad de Harvard. Argyris propuso la teoría de la madurez organizacional, que sugiere que las organizaciones y los empleados pasan por diferentes etapas de desarrollo. Sus ideas se centran en la necesidad de que los administradores creen un ambiente de trabajo que fomente la participación activa de los empleados en el proceso de toma de decisiones y fomente la creatividad y la innovación en el trabajo. Ahora sí, vamos a introducirnos un poco más en las ideas de estos pensadores. Luego de la introducción realizada por mi compañero, pasaremos a hablar un poco más sobre Argyris y su libro Personalidad y Organización. Para Argyris existe un conflicto entre los objetivos personales y los objetivos empresariales. Esto debido a la incompatibilidad que presenta la realización de la empresa y la realización del individuo. Para entender un poco mejor este tema, vamos a profundizar en la que se conoce como teoría de la madurez. Según el autor, los individuos atraviesan 7 cambios que le permiten pasar de un comportamiento inmaduro a uno maduro, y es tarea de la organización permitir y fomentar esta madurez a través de diversas estructuras y prácticas. Además, sostiene que la organización debe adaptar su estilo de liderazgo y gestión al nivel de madurez de su empleado. Por ende, si tenemos un empleado con bajos niveles de madurez, se requerirá un liderazgo un poco más directivo. En cambio, si tiene altos niveles de madurez, el liderazgo será más participativo. Veamos entonces un ejemplo para entenderlo mejor. Uno de los cambios que se propone es el paso de la pasividad a la proactividad. Es normal que al principio de sus labores la persona tenga una actitud de esperar órdenes, evitar errores y aprender la tarea, pero conforme madura aparece la iniciativa de proponer y resolver. En este contexto es importante que la organización esté preparada para empoderar a sus empleados y otorgarles la responsabilidad que se merecen. Sin embargo, muchas veces sucede que las tareas empresariales están organizadas para requerir el mínimo de las capacidades de los empleados. Entonces le quitan la responsabilidad y se las otorgan a los superiores. Esto lo que hace es quitarle el sentido social y psicológico a la tarea, haciendo que la persona no pueda disfrutar su trabajo y adopte una actitud indiferente y apática hacia la calidad y los resultados de su trabajo. ¿Por qué? Porque considera de que si ninguna responsabilidad recibe, entonces ninguna responsabilidad ofrece, y si es tratado como autónoma, entonces se comporta como tal. En este punto nos preguntamos, entonces, ¿qué pasa con el individuo cuando se presenta este conflicto? Cuando esto sucede, el individuo puede adoptar una de tres actitudes. La lucha se puede ver reflejada a través de la formación de sindicatos, el escape a través del ausentismo y la adaptación es la reacción más común de todas, que se da en esta actitud que ya nombramos, la actitud apática e indiferente. Entonces, viendo todo esto,
Argyris desarrolló una serie de propuestas que puede llevar a cabo la organización para combinar sus esfuerzos con el de su personal, actuando como un todo. Algunas de estas propuestas son eliminar las cadenas de mando, involucrarlos más en la toma de decisiones, escuchando y valorando sus opiniones, variar las rutinas de tareas y fomentar buenas relaciones humanas desde el Departamento de Recursos Humanos. Cuando aplicamos todo esto, obtenemos una organización más productiva y funcional, con empleados no solo más eficientes, sino también más felices. Ahora vamos a presentar la teoría de las necesidades dada por David McClelland. Esta teoría es un modelo que está orientado a las motivaciones mayoritariamente en el campo laboral y en el campo de las organizaciones. Su creador, David McClelland, establece tres necesidades fundamentales: las necesidades de afiliación, las necesidades de logro y las necesidades de poder. Hay que tener en cuenta que la motivación es algo que mueve a los individuos a alcanzar propósitos y proponerse nuevos objetivos. Se puede dar en distintos ámbitos, como puede ser en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en el académico, entre otros. Dentro de lo que es la psicología de la motivación, hay que tener presente un hecho muy relevante que es la pirámide de Maslow. Maslow estableció 5 categorías de necesidades, desde más a menos básicas. Primero tenemos las fisiológicas, que sería la necesidad de comer, del sueño, de respirar. Luego tenemos las de seguridad, que serían las necesidades de una vivienda, de tener salud, de tener empleo. También tenemos las necesidades sociales, que sería la necesidad de la amistad, del afecto, de la intimidad. También tenemos las de estima, que sería la de la autoconfianza, la del reconocimiento, la del éxito empresarial. Y por último, y más importante, tenemos las de autorrealización, que sería la de la creatividad, la de establecimiento de objetivos, la de la moralidad. En el paso de los años, luego de la popularización del modelo de Maslow, surgieron múltiples planteamientos similares, como es la de las tres necesidades de McClelland que describiré a continuación. La teoría de David McClelland establece 3 tipos de necesidades. El autor dice que hay que entender a las motivaciones como procesos inconscientes. Estas necesidades son compartidas por todos los seres humanos sin distinción alguna. Las adquirimos desde nuestra infancia, e independientemente de que todos contamos con las 3 tipos de necesidades, siempre va a haber una que va a ser mucho más fuerte que las otras. Las personas que tienen necesidades de afiliación tienen un fuerte deseo por ser parte de grupos sociales. Además, buscan gustar a los demás, por ende suelen aceptar cualquier opinión o preferencia que tenga el resto. Prefieren antes la colaboración que la competencia y tienen incomodidad frente a situaciones que impliquen riesgo o falta de certidumbre. Según McClelland, estas personas trabajan mejor como empleadas que como líderes, ya que tienen mayor dificultad para dar órdenes o para seguir los objetivos de empresa. Las personas que tienen necesidades de logro son aquellas que tienen impulsos muy fuertes para alcanzar metas que sean muy desafiantes y no se oponen a tener riesgos con tal de conseguirlos. En lo general les gusta trabajar en lo individual que trabajar en compañía de otras personas y les gusta mucho la retroalimentación de las tareas que ellos desempeñan. Según McClelland y otros autores, afirman que las necesidades de logro están muy influenciadas por un locus de control interno, por la presencia de la promoción de la independencia por parte de los padres en la infancia. Las personas que tienen una alta necesidad de poder valoran mucho el reconocimiento social y buscan controlar a las demás personas y a influir en su comportamiento, generalmente por motivos egoístas. McClelland establece 2 tipos de necesidades de poder: el poder socializado y el poder personal. Las personas que tienden al poder socializado suelen preocuparse más por las demás, mientras que las personas que tienden al poder personal buscan obtener poder con tal de tener beneficios propios. Bueno, mi nombre es Pedro y vamos a concluir este video con un breve resumen de las teorías de las necesidades de McClelland, un breve resumen de la teoría de la madurez de Argyris y cómo ambas teorías se complementan y se aplican en el mundo laboral moderno. Bueno, como mencionó anteriormente mi compañera, McClelland nos presentó la teoría de las necesidades, que se centra en la idea de que cada persona tiene necesidades diferentes y específicas que motivan su comportamiento. Esta teoría es ampliamente utilizada en la gestión de talentos, ¿sí?, en la gestión de los recursos humanos, ya que permite identificar qué necesidades motivan a los empleados para así mejorar su desempeño dentro de la organización. Además permite orientar ciertas tareas como la selección de personal o el diseño de los puestos de trabajo para que estén enfocados en una mejora del desempeño. Por otro lado, Argyris nos presentó la teoría de la madurez, que se centra en la idea de que las personas tienen diferentes niveles de madurez en su comportamiento y que estas diferencias pueden afectar la capacidad de adaptarse y el desempeño que tienen estos empleados dentro de la organización. Es ampliamente aplicada esta teoría en la gestión del cambio y en la mejora de la efectividad organizacional, ya que nos ayuda a entender cómo las personas se adaptan a los cambios y cómo podemos diseñar estrategias para mejorar su capacidad de adaptación. Bueno, en cuanto a la relación que existe entre ambas teorías, podríamos argumentar que la teoría de las necesidades de McClelland es una especie de complemento a la teoría de la madurez de Argyris, ya que para que las personas se desempeñen de manera eficiente en la organización y se adapten correctamente a los cambios, es necesario que estén motivadas y por lo tanto que se conozca qué necesidades específicas motivan a cada empleado. De esta manera las necesidades funcionan como una especie de motor para mejorar el desempeño organizacional y la capacidad de adaptación de los empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas teorías también presentan algunas limitaciones, como por ejemplo a veces es muy difícil identificar qué necesidades específicas tiene cada persona. A veces estas necesidades están condicionadas por factores externos a la organización. Como conclusión final podríamos decir que los aportes tanto de Argyris como de McClelland han sido muy importantes a la teoría del comportamiento
y que, si bien se aplican en la gestión de recursos, en la gestión del cambio, y por lo tanto son ampliamente utilizadas actualmente, es muy importante tener en cuenta que también presentan algunas limitaciones, como las que mencionaba anteriormente. Damos por finalizado el video. Muchas gracias.